equipo está conformado por Salomé González, Elizabeth Vanegas y mi persona, Carolina Hernández. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia y hoy venimos a exponerles acerca del decreto 2483 del 2018. Este decreto consta de 3 artículos. Artículo 3. Compilación y actualización del marco técnico de información financiera NIF para las pymes Grupo 2. Compílese el marco técnico normativo de las normas de información financiera NIF para las pymes Grupo 2, dispuestos en el anexo 2 y 2,1, incorporados en el decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015. Con el anexo denominado Anexo Técnico Compilatorio número 2 de las normas de información financiera NIF para las pymes Grupo 2, que hace parte integral del presente decreto, el cual incorpora las correcciones de redacción emitidos por el IASB en diciembre de 2017 para los estándares. Artículo 4. Incorporación del anexo técnico de información financiera para las pymes del Grupo 2. Incorpórese en la sección de anexos del decreto 2420 del 2015 el anexo técnico denominado Anexo Técnico Compilatorio número 2 de las normas de información financiera para las pymes Grupo 2, que hace parte integral del presente decreto, con el cual se compila y actualiza el marco técnico de las normas de información financiera para las pymes Grupo 2, dispuestas en los anexos 2 y 2.1 del decreto 2420 del 2015, modificado por el decreto 2496 del 2015. Artículo 5. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Sección 1. Pequeñas y medianas entidades. Descripción de pequeñas y medianas entidades. Primero, las pequeñas y medianas entidades son entidades que A. No tienen obligación pública de rendir cuentas y B. Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Bueno, son ejemplos de usuarios externos, los propietarios están implicados en gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y la agencia de calificación crediticia. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas cuando A. Incrementos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en un proceso de emitir estos instrumentos para negociar en un mercado público, ya sea en una bolsa de valores nacional o extranjera, un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo lo que son los mercados locales o los regionales. B. Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros, lo que son la mayoría de los bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de intervención y bancos de inversión, que cumpliría, pues todos estos son los grupos que cumplirían como en este segundo criterio. Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que se le ha confiado a los clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad. Sin embargo, lo hacen por motivos secundarios a la actividad principal. Esto no lo convierte en entidad con obligación pública de rendir cuentas. Como podría ser en el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, las cooperativas que requieren del pago de un depósito nominal para la afiliación, o lo que son, por ejemplo, los vendedores que trabajan contra entrega. Listo. La siguiente. Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta norma, sus estados financieros no se describirán como en conformidad con las NIF para las pymes, aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita o requiera que esta norma la utilice por entidades con obligación pública de rendir cuentas. Listo. Bueno, la siguiente. No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice las NIF completas o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIF completas, utilizar esta norma con sus propios estados financieros si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. Si sus estados financieros se describen como en conformidad con las NIF para las pymes, pues debe cumplir con todas las disposiciones de esta norma. Y por último, una controladora evaluará si cumple los requisitos para utilizar esta norma en sus estados financieros separados sobre la base de sus propios estatus, sin considerar si otras entidades del grupo
tienen o el grupo tiene como tal, pues esto, la obligación pública de rendir estas cuentas. Si una contadora por sí misma no tiene obligación pública de rendir las cuentas, puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo a esta norma. Incluso si presenta sus estados consolidados de acuerdo a las NIF completas u otros principios de contabilidad, tales como las normas de contabilidad nacionales, por ejemplo, los estados financieros preparados de acuerdo a esta norma se distinguirá con claridad de los estados financieros preparados de acuerdo a otros requerimientos. Sección 2. Conceptos y principios fundamentales. En esta sección se describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades, y las cuales hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las pymes. El objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades. Este es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Y esta debe ser útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, es decir, dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. A continuación veremos las características cualitativas de la información en los estados financieros. Como primera característica tenemos la comprensibilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. Tenemos también la relevancia. La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información que tiene la cualidad de relevancia puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. La materialidad o importancia relativa. La información es material y por esta razón es relevante. Si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. Sin embargo, no es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas de la NIF para las pymes, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. Fiabilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales si debido a la selección o presentación de la información pueden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Tenemos la prudencia. Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión,
así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. Integridad. Para ser fiable, la información de los estados financieros debe ser completa, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. Comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de manera uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. Oportunidad. Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro de un periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esto puede perder su relevancia. Equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de la suministraría. La evaluación de los beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos. Esfuerzo y costo desproporcionados. Se especifica una exención por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos requerimientos de esta norma. Esta extensión no se usará para otros requerimientos de esta norma. La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria para cumplir con un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado depende de las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de la gerencia de los costos y beneficios de la aplicación de este requerimiento. Este juicio requiere la consideración de la forma en que puedan verse afectadas las decisiones económicas de lo que esperan usar los estados financieros por no disponer de esa información. La aplicación de un requerimiento financiero involucraría esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una pyme si el incremento de este costo, por ejemplo, honorarios de tasadores o esfuerzo adicional, por ejemplo, los esfuerzos de los empleados, superan sustancialmente los beneficios que recibirían de tener esa información quienes esperan usar los estados financieros de las pymes. Una evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una pyme, de acuerdo con esta norma, constituiría habitualmente un obstáculo menor que una evaluación de esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una entidad con obligación pública de rendir cuentas, porque las pymes no rinden cuentas a terceros que actúan en el mercado. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la situación financiera. La situación financiera de una entidad es la relación que se encuentra entre lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de una situación financiera. Bueno, esto se define como un activo. Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener a futuro beneficios económicos.
Esto podría ser lo que son las materias primas, las deudas que tienen los clientes con la empresa, el dinero en efectivo, el inventario o los terrenos que tengan la misma. El otro sería el pasivo. Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de un suceso pasado, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera depender de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Cómo así? Es como lo que debe la empresa a otras entidades. Por ejemplo, pues serían los préstamos, las cuentas por pagar, las deudas a corto plazo, la adquisición de inmuebles como para ayudar a sí misma. Bueno, sí, todo esto. La otra sería lo que es el patrimonio, que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. Bueno, es posible que algunas entidades cumplan con la definición de activo o pasivo, no se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de una situación financiera porque no satisfacen con el criterio de reconocimiento establecido. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el activo como tal. Bueno, los beneficios económicos futuros de un activo con su potencial para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad, estos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición. Muchos activos, por ejemplo, las propiedades, la planta y los equipos son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es especial para la existencia de un activo. Algunos activos son también intangibles, como lo es, por ejemplo, el valor de una marca, que es muy importante en una empresa, y los conocimientos de las metodologías de trabajo. Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la entidad controla los beneficios que se espera que fluya de la propiedad. Si no, puede decir que no es. Los pasivos. Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene la obligación presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible legalmente, como la ejecución de un contrato vigente o de una norma legal. En cambio, por el contrario, una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de una entidad cuando, primero, debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, políticas de la entidad que son de dominio público o de una declaración actual suficientemente específica, la entidad pone de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar un criterio de responsabilidades. O sea, esto sería más como con las otras personas y no legalmente. Y como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. La cancelación de una obligación presente implícita habitualmente es el pago efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la situación de esa obligación por la otra o la conversación de la obligación en patrimonio. Una obligación puede cancelarse también por otros medios, que es, por ejemplo, cuando una empresa renuncia o presenta pérdidas. El patrimonio. El patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos de los pasivos reconocidos. Se puede clasificar en el estado de la situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad de acciones, los subclasificados pueden incluir fondos aportados por los accionistas, las acumuladas y partidas de otros resultados integral reconocidas como compuestas separados del patrimonio. Esta norma no establece los importes que pueden transferir entre componentes del patrimonio. Entonces, ya como para resumir, es simplemente como es. Este es un claro ejemplo de los estados financieros de una empresa, que es donde presentan lo que son sus activos, que es todo lo que tiene, su materia prima, lo que son los pasivos, que son deudas, y ya el país, restando lo que es del activo, el pasivo, nos sale como el patrimonio como total, que es lo que realmente tiene la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar del rendimiento. El rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa. Esa norma permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero o en dos estados financieros. A continuación, definiré qué son los ingresos y los gastos. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos
producidos a lo largo del tiempo sobre el que se informa, en forma de incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de los propietarios. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Bueno, el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios. Primero, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue de una entidad. Segundo, que la partida tenga un costo-valor que pueda ser medio con fiabilidad. Ay, no, perdón, espere, ahí no es eso. Voy a volver a repetir todo ese ítem. Niñas. Sí. Es que me apareció que el internet se cayó. No, pensé que no me estaban escuchando, listo. Voy a volver a decir los dos ítems. Bueno. Vale. Primero, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Y segundo, que la partida tenga un costo-valor que pueda ser medido con fiabilidad. La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. Bueno, vamos a hablar de la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. El concepto de probabilidad se utiliza en el primer criterio de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán o saldrán de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente significativas y para un grupo con una gran población de elementos individualmente insignificantes. También tenemos lo que son la fiabilidad de la medición. El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es conocido, en otros casos debe pues como estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de lo que son los estados financieros. También cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Esta norma especifica las bases de medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado.
o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo, o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en el que se incurre en ella. O en algunas circunstancias, por ejemplo, los impuestos en las ganancias. Los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o un pasivo, más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. Y tenemos el valor razonable. El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado. Estos realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Aquí encontramos los principios generales de reconocimiento y medición. Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos en esta norma están basados en los principios generales que se derivan de las NIF completas. En ausencia de un requerimiento en esta norma que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición, el párrafo 10,4 proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10,5 establece una jerarquía a seguir por una entidad al decidir sobre la política contable apropiada en estas circunstancias. El segundo nivel de esa jerarquía requiere que una entidad busque definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principios generales establecidos en esta sección. Está también la base contable de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base de acumulación o devengo. De acuerdo con esta base, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonios, ingresos o gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para estas partidas. Ahora vamos a hablar del reconocimiento en los estados financieros activos. Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y además el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando se considere probable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral. Vamos a traer a colación diferentes términos. Pasivos. Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando la entidad... Pasivos. Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando, primero, la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado. Segundo, es probable que se requiera a la entidad en la liquidación la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos y el importe de la liquidación pueda medirse de forma fiable. Ingresos. El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. Los gastos. El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros,
relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Por último, tenemos el resultado integral total y resultado. El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No es un elemento separado de los estados financieros y tampoco necesita un principio de reconocimiento separado. El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las partidas de ingresos y gastos que esta norma clasifica como partidas de otro resultado integral. No es un elemento separado de los estados financieros y tampoco necesita un principio de reconocimiento separado. Esta norma no permite el reconocimiento de partidas en el estado de situación financiera que no cumplan la definición de activos o de pasivos, independientemente de si proceden de la aplicación de la noción comúnmente referida como proceso de correlación para medir el resultado. Bueno, ahora vamos a hablar de la medición en el reconocimiento inicial y medición posterior. Medición en el reconocimiento inicial. En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo histórico, a menos que esta norma requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. La medición posterior. Vamos a hablar de 3 subdivisiones. La primera es activos financieros y pasivos financieros. Una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos según se definen en la sección 11, instrumentos financieros básicos, al costo amortizado menos el deterioro del valor, excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad. Una entidad generalmente medirá todos los demás activos financieros y pasivos financieros al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, a menos que esta norma requiera o permita la medición conforme a otra base, tal como el costo o el costo amortizado. Activos no financieros. La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al costo histórico son medidas posteriormente sobre otras bases de medición. Por ejemplo, tenemos acá 2 ejemplos. El primero es, una entidad medirá las propiedades, planta y equipo al importe menor entre el costo menos cualquier depreciación y deterioro de valor acumulados y el importe recuperable o el menor del importe revaluado y el importe recuperable. El segundo es, una entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el precio de venta, menos los costos de terminación y venta. Y una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativo a activos no financieros que están en uso o mantenidos para la venta. La medición de activos a estos importes menores pretende asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad esperaba recuperar por la venta o por el uso de ese activo. Esta norma permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes tipos de activos no financieros. Primero, inversiones asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor razonable. Segundo, propiedades, planta y equipo que mide una entidad de acuerdo con el modelo de revaluación. Pasivos distintos de los pasivos financieros. La mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se medirán por la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. Bueno, ya para terminar vamos a hablar de lo que es la compensación. Una entidad no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos de que así lo requiera o lo permita esta norma. Para eso encontramos 2 puntos. El primero, la medición de activos por el importe neto de correcciones valorativas no constituye el caso de comprensión. Por ejemplo, lo que son las correcciones de valor por obsolencia en inventarios y correcciones por cuentas por cobros incobrables.
La segunda son, si las actividades de operación normales de una entidad no incluyen la compra y venta de activos no corrientes, incluyendo las inversiones y los activos de operación, la entidad presentará ganancias y pérdidas por la disposición de tales activos, deduciendo el importe recibido por la disposición del importe en los libros de los activos y los gastos de venta correspondientes. Bueno, eso ya era todo. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les sirva mucho la información. Para cualquier duda pueden escribirnos a nuestros correos. Hasta luego.